Seguridad Nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días a todos. El lunes 24 de octubre iniciamos esta semana y esta entrevista, pues vamos a abordar el tema de la situación económica familiar de la población salvadoreña. Durante esta semana, a partir de este lunes y hasta el día viernes, vamos a estar llevándole pues una entrevista cada día que tiene que ver siempre en el marco de los resultados de la encuesta del YUDOP. La población salvadoreña opina sobre la situación económica familiar, la implementación del Bitcoin y el régimen de excepción. La idea es que usted pueda conocer en detalle los resultados de esta encuesta, pero con temas específicos. Este día vamos a abordar, como dije antes, la situación económica familiar de la población salvadoreña. Nos acompaña en esta ocasión Laura Andrade, directora del YUDOP. Buenos días, Laura. Buenos días, un saludo a todos los que nos escuchan en este día. Muchísimas gracias. También ya se incorpora con nosotros Zaira Barrera, economista e investigadora de la UCA. Buenos días, Zaira. Buenos días. También buenos días a la audiencia que nos escucha donde sea que vaya. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar, Laura, cuando se le pregunta a los salvadoreños en esta encuesta cuál es el principal problema que enfrenta el país. La mayoría de opiniones pues se concentran en la economía, el desempleo, el alto costo de la vida. Cuéntenos, ¿qué dice la gente cuando se le consulta sobre su economía familiar? ¿Qué es lo que les afecta? Bueno, quizás como primer punto es importante que al analizar desde la opinión de la gente cómo ven los problemas que enfrenta actualmente el país, vemos un repunte importante de la proporción de personas que está señalando que justamente son factores relacionados a la economía, principalmente como el desempleo, el alto costo de la vida y la pobreza, los que están enfrentando, digamos, o afectando al Salvador en conjunto. 59 de cada 100 salvadoreños opina de esta forma a septiembre de 2022. Y algo que vemos con suma preocupación es, uno, la elevada proporción de personas que está opinando de esta forma a 4 meses de cerrar el año 2022, y comparándolo con los registros históricos de encuestas de evaluación que se han realizado, vemos que es la proporción más alta que se ha registrado en ese periodo de administración Bukele, ¿verdad? Entonces, advertimos que es un talón de Aquiles al aspecto económico, teniendo en cuenta principalmente también cómo las autoridades están manejando el tema inflacionario y de aumento de precios hacia la ciudadanía. Sí, Zaira, esa percepción de la gente en cuanto a su economía y basada en los datos que ya nos arroja la encuesta, el que los menciona Laura, ¿coincide con la realidad económica que sí se está viviendo acá en el país? Efectivamente coincide, pero también creo que es importante ponerla en contexto porque tal cual hemos señalado en el Departamento de Economía en estos años anteriores, la situación de la población que vive de su salario ya era de por sí muy ajustada. Entonces, El Salvador había presentado tasas de inflación bien bajas en los últimos 10 años, en promedio, tasas incluso en algunos años negativas, y eso era como ayudaba a soslayar esa situación de estrechez de los salarios frente al costo de la vida. Pero ahora que estamos teniendo tasas de inflación muy altas, estamos hablando de una tasa de inflación a julio de 7.5% comparado con julio del año pasado, entonces creo que ahí es más patente esta situación de estrechez y pone a muchos hogares en línea de emergencia alimentaria, que es lo que también ha señalado recientemente la FAO. La FAO. Entonces, el incremento que más siente la población es el incremento en el rubro de alimentos, que de acuerdo a la encuesta nacional de ingresos y gastos aglutina poco más del 26% de todo el gasto de los hogares, según esa encuesta que se hizo en 2005-2006. Habría que remozar esos datos, pero de todos modos es el rubro que más importa en el gasto de los hogares, y esa tasa de inflación de ese rubro es al mes de julio 13.5% respecto a julio del año pasado. Entonces, en el tema alimentario la situación es crítica, sobre todo porque estas tasas de inflación no estaban contempladas
en este informe que se realizó sobre emergencia alimentaria en El Salvador y que ya dejaba a 1 millón de personas en emergencia alimentaria. Y para entonces las tasas de inflación eran menores de las que se están registrando. Entonces esta situación del alto costo de la vida, de la economía, de la percepción en cuanto a pues cómo va a evolucionar el asunto de la ocupación y los ingresos, tiene asidero en la información estadística que tenemos. Sí, Laura, hablando de esto que más preocupa, que es la alimentación a las familias salvadoreñas, en esta encuesta se pudo determinar o se les consultó a la gente cuáles son esos productos que ellos consideran que han subido mayormente de precios, por ejemplo. ¿Se pudo indagar eso? En realidad, no, pero quizás abonando al comentario que ya Zaira nos proporcionaba a la luz de indicadores, ¿verdad?, de otros organismos, vemos 2 cosas puntuales. Ya al cierre de 2021, la encuesta de evaluación de año en su momento identificaba que precisamente la mayor carga de los presupuestos familiares en El Salvador la absorbe cubrir los alimentos, ¿verdad? Y esto implica que hay otras necesidades básicas que quedan supeditadas ante esta, ¿verdad? Como dice bien Zaira, esta estrechez económica de las familias. Un elemento importante que nosotros vemos en este estudio es justamente la opinión de la gente en relación a los precios de los productos de la canasta básica en general. Aquí hay 3 elementos fundamentales. Primero, que 90 de cada 100 salvadoreños considera que estos precios han aumentado en un periodo de 3 meses. ¿Han sentido o ha sido más sensible para estos hogares el aumento de precios relacionados con productos como el frijol, el maíz, el azúcar, la leche, los huevos, etcétera, que son parte de la dieta elemental, ¿verdad?, de nosotros como salvadoreños? Y vemos también con preocupación que en perspectiva histórica, esta es la proporción más alta que hemos registrado al menos en este año, ¿verdad? También ya al cierre de 2021, 93 de cada 100 salvadoreños opinaba de esta forma, ¿verdad? Entonces podemos deducir con esto que no es una situación coyuntural de 2022, sino más bien que se ha visto o se ha percibido entre la población incluso al cierre del año pasado y que sin duda, como lo mencionó Zaira, a partir de los registros, ¿verdad?, y los datos de inflación ha sido más sensible y digamos con mayor afectación a lo largo de este año 2022. Sí, Zaira, como dice Laura, es la proporción más alta que se ve en esta última encuesta, aunque como ya lo menciona, desde 2020 venía pues subiendo esta percepción de la gente de que los productos están pues subiendo mucho de precio. ¿A qué considera usted que la economía se ha ido posicionando como el principal problema que afecta a los salvadoreños? ¿Qué factores podríamos analizar? Pues innegablemente el tema del aumento en el costo de la vida en general, ¿no?, en los alimentos de manera más pronunciada, pero en general en los servicios. Y también hay una cosa que insistimos desde el departamento, pero que todavía no está contemplada en las estadísticas, entre otras cosas porque no se ha actualizado, y es que puede haber que haya una recomposición en el gasto de los hogares a partir de la realidad traída por la pandemia. Por ejemplo, muchos hogares se vieron en la situación de tener que contratar mayor velocidad de internet o un paquete de internet residencial para llevar a cabo el proceso educativo de niños y niñas, adquirir dispositivos también, lo cual también incrementa la factura eléctrica. Las personas que teletrabajan pues también corren con ese costo de la energía eléctrica y otros servicios de permanecer en casa más tiempo. Algunas personas también han adquirido vehículos, el costo de la gasolina también ha incrementado, aun cuando se han tomado medidas para contener ese alto precio. Entonces, todos estos elementos, el incremento en el costo de alimentos, incremento en el costo de otros servicios, adquisición de nuevos servicios, recomposición en el gasto, también hay que decirlo, ha habido
no lo tenemos monitoreado porque oficialmente no hay una estadística al respecto, pero para muchos hogares ha cambiado la situación de la proveeduría por efectos de la pandemia, porque perdieron algún familiar que era el proveedor o la proveedora, o por efectos del estado de excepción, porque también ahí hay proveedores y proveedoras que no están percibiendo ingreso, o por los múltiples actividades de reordenamiento que implican desplazar personas que antes vivían del comercio y que ahora pues sus actividades ya no las pueden realizar donde las realizaban, lo cual puede haber trastocado de manera importante su ocupación y también el ingreso en cantidad y en estabilidad que percibían. Entonces, todas estas situaciones configuran un entorno de difícil reproducción para muchos hogares. Entonces, tiene que ver tanto por el lado de los costos del gasto, que ha incrementado por el efecto de los precios, pero también por el lado de los ingresos, es decir, ingresos menores, ingresos más inestables, o incluso percibiendo el mismo ingreso, ¿no? Es la situación de reproducción de la vida se vuelve más asfixiante. También ya veníamos de una situación en la que los salarios promedio reportados por la encuesta eran insuficientes para cubrir el costo de una canasta ampliada, antes de este incremento vertiginoso en los precios en este año. Entonces, con el incremento que ha ocurrido a lo largo de los últimos meses, esa situación empeora para estas personas, porque de por sí ya la cobertura era insuficiente y con altos precios pues todavía peor. Entonces, creo que es importante verlo desde los dos lados, porque uno puede ver que la inflación está alta y que los precios de la canasta están altos y allí se van a quedar. Es decir, la inflación eventualmente bajará, ya no será 7, será 4, tal vez será 3, pero los precios ya están arriba. Es decir, los precios siguen creciendo, pero menos rápidamente de lo que lo están haciendo ahora. Pero si los ingresos se rezagan, o sea, van creciendo más lento, como quien dice, los precios de la canasta van por el ascensor y los salarios por las escaleras, si es que suben, entonces el deterioro en el costo de la vida puede durar muchos más años que solo estos meses. Sí. Bien, Laura, también llama la atención en esta encuesta, cuando se le consulta a la gente si ha tenido que prestar dinero a otras personas para poder pues cumplir sus compromisos mensuales del hogar. Hay una buena cantidad de personas que dicen que sí han tenido que recurrir a eso. Esta respuesta, si la comparamos con anteriores encuestas, ¿se mantiene o hay un aumento también? Bueno, este es un indicador de reciente incorporación en los estudios del instituto. A partir de 2019 se empezó a registrar y hay 3 mediciones que tenemos disponibles para comparar. Es curioso que al cierre de 2021, 35 de cada 100 salvadoreños afirmaron que habían tenido que recurrir a un tercero para solventar, ¿verdad?, a través de estos préstamos cortos, compromisos económicos familiares al fin de mes. Ahora vemos que 40 de cada 100 está afirmando en este estudio que tuvo que hacerlo en los últimos 3 meses. Es decir, que esa situación no se registra, digamos, en comparación con los 12 meses del año, sino que en solo 3 meses ha incrementado la proporción de personas que han tenido que recurrir a ese tipo de estrategias para cubrir sus gastos familiares. Y en términos comparativos con la primera medición que realizamos, es un porcentaje muy similar al que se registraba en diciembre de 2019, ¿verdad? Entonces, son, digamos, elementos que nos permiten identificar lo que ya Zaira ilustraba, el hecho de que la población tiene que hacer malabares en función justamente de cómo existen nuevos factores de presión a esos presupuestos tan frágiles, ¿verdad? Como lo mencionaba ella, el hecho de que haya una carga adicional en términos de servicios básicos a partir de cómo se ha reconfigurado no solo la actividad laboral, sino también la actividad educativa de los niños, niñas y adolescentes que estudian hoy por hoy. Además de esto, y relacionado a lo que mencionaba Zaira, es muy importante el hecho de que 61 de cada 100 salvadoreños sostenga que su situación económica familiar no ha experimentado cambios al cierre de la encuesta.
aquí vemos que esa proporción de salvadoreños está haciendo alusión justo a esos comentarios que Zaira ha identificado a la luz de información oficial y externa. Primero, la mayoría no ha experimentado ningún tipo de cambio en su presupuesto familiar. 55% de ese grupo no ha identificado ningún tipo de cambio. También es importante mencionar que el 13% de ese grupo hizo alusión que no le había sido posible conseguir un empleo y por lo tanto su situación tampoco había tenido ningún cambio respecto, ¿verdad? O de mejora. Vemos también que una presión importante en este grupo en donde no se ha visto modificaciones en las economías familiares, justamente es por el costo de la vida y por el aumento de los precios, ¿verdad? Entonces cada vez hay más coherencia entre la gente en que es una preocupación no solo percibida a nivel nacional, es una preocupación que afecta directamente a la población porque es el problema más sentido que identifica directamente la gente y en consecuencia vemos que hay puntos esenciales. El hecho de que identifiquen que los precios han subido de una forma importante en estos últimos 3 meses es el hecho también de que hayan tenido que recurrir a ese tipo de estrategias que no son muy cercanas a la gente, ¿verdad? El hecho de que acudan a un familiar, a un amigo cercano, a un vecino para hacer esos préstamos pequeños y tratar de lidiar con su mes a mes, son situaciones que muy probablemente, de cara a los datos que Zaira nos ha mostrado, es muy probable que se vengan registrando con más intensidad en nuestras encuestas. Sí, Zaira, bueno, este alto costo de la vida que la gente pues lo expresa a través de estas encuestas y aún más en esta última, siempre también sale relacionado el tema del empleo, ¿verdad? Muchos dicen pues no he logrado equilibrar mi economía porque no he podido encontrar un empleo, porque el salario es el mismo. ¿Cómo puede explicarse esto cuando, por ejemplo, el gobierno habla de que sí hay más empleos, ¿verdad? Pero según esta encuesta, más del 60% de la población considera que su situación económica sigue igual. Solo un 32.5% dice que empeoró y solo un 6.9% que mejoró. ¿Cómo vinculamos este aspecto de empleo o desempleo con esto que nos dice la gente? Pues yo creo que tal vez algunas cifras que nos pueden ayudar a dimensionar de mejor manera la situación que previamente ya abordaba Laura y como preámbulo para hablar del empleo, es que a pesar de que el año pasado entró en vigencia un incremento al salario mínimo, que llevó la cifra más alta del salario mínimo a $365, en agosto de este año, estamos hablando hace un par de meses, el costo de la canasta ampliada, es decir, el doble de la canasta básica alimentaria, para 4 personas fue de $512.49. Entonces, la diferencia es amplia. Y el año pasado, en agosto del año pasado, ese costo había sido de $439. Eso significa que en términos absolutos, para una familia de 4 personas, una canasta ampliada ahora es $73 más caro. Y el salario mínimo subió $65. Entonces, vemos que ahí la diferencia ya se perdió, es decir, ya en términos del poder de compra del salario mínimo se ha erosionado rápidamente a raíz de este incremento en los precios y eso también explica un poco esto que mencionaba anteriormente Laura respecto a estrategias para solventar esa brecha entre las necesidades de gasto y los ingresos de los hogares. En términos del empleo, precisamente viendo la situación, los determinantes de la gente que opina que su situación siguió igual, ya Laura hizo referencia a los 2 primeros elementos, los de mayor peso, que son que no ha habido ningún cambio y que no ha logrado encontrar empleo, pero en el tercer lugar no ha sido beneficiado con el aumento del salario mínimo. Entonces, también hay una percepción de mayor deterioro incluso porque, esto ya lo hemos señalado en otros estudios del Departamento de Economía, los salarios promedio crecen más lento que lo que puede crecer en su momento el salario mínimo. Entonces, digamos que personas que ganan más del salario mínimo
pensemos, por ejemplo, 2 veces el salario mínimo. Cuando el salario mínimo era 300, estas personas, pensemos en algunos profesionales, ganan 600, y ahora que el salario mínimo es 365, estas personas siguen ganando 600. Entonces, la cercanía del salario mínimo con el salario promedio nos muestra también la situación de estrechez, de estratos de personas trabajadoras que ven cómo el salario mínimo se les va acercando y, por tanto, su nivel de vida se va acercando a un nivel de vida mínimo. Porque también, si bien es cierto, ha crecido el empleo, eso sí hay que decirlo, ha sido especialmente dinámico en las actividades de comercios, restaurantes y alojamiento, y también ha crecido de manera importante en el área de servicios de apoyo y administrativos, donde se ubican, por ejemplo, los call centers, las empresas de seguridad, las agencias de empleo. Ahí ha sido particularmente dinámico, algo también en la industria manufacturera. Y también verificamos que han crecido los salarios en promedio. El salario, bueno, si lo vemos desde el trabajo con cotización al Seguro Social, el salario promedio para el mes de julio de 2022 fue para el sector privado, que es el 80% de todos los que reporta el 80% de todas las personas cotizantes, fue de $616. Entonces, pero este salario promedio puede variar, y de hecho eso estamos verificando en el departamento a través de una base de datos nueva que tenemos. Puede variar porque han aparecido o permanecen salarios muy altos que suben el promedio. Pero si uno saca, por ejemplo, el salario, la mediana, es como que ordenáramos a toda la gente, ¿va? Desde la que gana menos, hasta la que gasta más, y partimos a la mitad. Esa mediana se ubica muy cerca de estos $512. Entonces, en la parte superior, la gente que gana más, pues hay muy poca gente, pero que gana mucho. Entonces, por eso empujan el promedio para arriba. Por eso es que este incremento en el salario promedio que estamos viendo en el seguro no necesariamente significa que toda la gente en promedio, la que está trabajando y tiene cotización al seguro, tiene mayor salario, sino que puede venir esta variación por este otro lado. Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado también pasa que en El Salvador, aun cuando ha crecido el empleo con cotización, cosa que está muy bien, pero seguimos teniendo menos del 35% de la población económicamente ocupada protegida por el Seguro Social. Entonces, hay un espectro de la población del cual no tenemos información pormenorizada de su situación de empleo. Y ya mencionaba yo anteriormente una parte de estos casos, ¿no? Por ejemplo, la población que estaba ubicada en actividades informales en sitios donde ahora ya no se pueden realizar. ¿Qué pasa con todos esos hogares? ¿Qué pasa con la situación de empleo de esta gente? También con las personas que han sido capturadas por el estado de excepción, con esos grupos familiares que a veces tienen a más de un familiar capturado, y esta persona trabajaba, incluso algunos de manera asalariada y otros en actividades informales también han perdido pues esta ocupación. Y también sucede que no necesariamente todas las personas cumplen el perfil para insertarse en las actividades donde más empleo se generan. Por ejemplo, en el call center, pongámosle. Un call center, especialmente si requiere otro idioma, no necesariamente es una fuente de trabajo abierta para cualquier persona. Entonces, tal vez podemos verificar allí que hay la incorporación de personas, sobre todo jóvenes, en este tipo de actividades. Entonces, la gente que ya estaba con dificultades en el empleo sigue con dificultades, pues. Pasa que los nuevos, los que van entrando al mercado de trabajo y se insertan en el call center, digamos que no estuvieron necesariamente en esta situación de desempleo, porque pasaron de estar inactivos a estar empleados. La gente que ya estaba desocupada es la que sigue desocupada, porque a veces pensamos que esta generación de nuevos empleos es, la gente que estaba desempleada ahora está empleada, y no necesariamente. O sea, todos los años se incorpora aproximadamente en promedio 50,000 personas a la población económicamente activa. Entonces, si cada año se generaran 50,000 empleos, por ejemplo, 50,000 empleos nuevos, entonces la situación de desempleo no cambiaría. Los nuevos van encontrando trabajo, pero los que ya estaban desempleados quedan en esa situación o empeoran su situación de ocupación. Por ejemplo, si durante la pandemia, al inicio del año 2020, tenían un trabajo asalariado con prestaciones y perdieron ese trabajo, dependiendo de la edad de la persona y su perfil, es difícil que tiene mayores dificultades de colocarse en un empleo que le ofrezca las mismas prestaciones. Y hay muchas personas que ahora su estrategia de ingreso ya no
tiene, por ejemplo, seguridad social ni estatus de asalariado. Es el caso de las personas que se desempeñan en actividades de trabajo en plataformas, de lo cual todavía no tenemos una estadística y ojalá eventualmente con el UDOP podamos hacer algo al respecto, pero para saber exactamente cuál es el perfil de estas personas que han encontrado en el trabajo en plataformas una estrategia de ingreso, cómo ven mejorados sus ingresos, si es que esto ocurre, si tienen empleos adicionales o no, si en realidad ese es un ingreso adicional, o de ahí depende su ingreso, no lo sabemos. Entonces, más o menos este sería como una panorámica en términos de cómo ha ido el empleo, de en cuáles ramas ha crecido más y de cómo esta situación constreñida depende, obviamente, de la obtención de un empleo, del tipo de empleo, la remuneración que se gana y el costo de las cosas que se necesitan. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa. Laura, cuando regresemos vamos a abrir los micrófonos de YSUCA para que usted que nos está sintonizando pueda hacer las preguntas que considere, puede también hacer sus comentarios. Recuerde que también estamos transmitiendo vía Facebook Live. Por ahí también nos puede dejar sus comentarios y sus preguntas. Le dejo desde ya los números telefónicos para que comience a marcar 2275-9501, 2275-9502 y nuestro número de WhatsApp que siempre está disponible 7571-2779. Ya regresamos. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. La estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. Solo el que se prepara, progresa. Busqué emplearme por mucho tiempo, pero en ningún lado me contrataban. Mi hermano me dijo que en INSAFORP podía tomar cursos sin costo y con ese conocimiento tendría más oportunidades. Tomé el curso de Administración de Redes Sociales y ahora estoy más preparado para conseguir mi primer empleo. ¿Y tú qué esperas? Encuentra en insafor.org.sb y en capacítateparaelempleo.org el curso ideal para ti y comienza a cambiar tu futuro desde hoy. Porque aprender te abre puertas. INSAFOR, formando un mejor El Salvador. Llegó la hora de cambiar tu futuro. Visita insafor.org.sb y capacítateparaelempleo.org. Descubre todos los cursos que te ofrecemos. Aprender te abre puertas.
En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sv, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Siete de la mañana con 32 minutos. Gracias por continuar en sintonía del espacio de la entrevista. Hoy estamos hablando sobre la situación económica familiar de la población salvadoreña y está con nosotros Laura Andrade, directora del YUDOP, y también nos acompaña Zaira Barrera, economista e investigadora de la UCA. Como dije anteriormente, es momento de que usted pueda participar. Ya tenemos participaciones. Vamos a comenzar con un audio que nos llega vía WhatsApp. Escuchemos. Muy buenos días, Kenia, Laura y Zaira. Como ya nos hemos enterado, la Digestic dejará de emitir sus encuestas de usos múltiples y toda la cantidad de información que nos brindaba. Esto tiene un propósito, ¿verdad? Sabemos que es un cálculo político. La pregunta concreta es, ¿en qué se parece y en qué se diferencian las encuestas que hacen, ¿verdad?, de la situación económica de la población con relación a las que se diseñan la Digestic? Obviamente tiene que ver con las muestras, con la población, etcétera. Pero quisiera saber, ¿verdad?, que a falta de estas encuestas, ¿qué es lo que podemos leer de estas encuestas que está sacando permanentemente la UCA? Un saludo, abrazos. Muchísimas gracias por su participación. Tenemos una llamada. Buenos días. Aló, buenos días. Buen día. Un saludo ahí a la señora del YUDOP de la encuesta. ¿Cómo no va a salir eso en la encuesta si la economía de este país está por los suelos? Antes la gente decía en el campo y aquí en la ciudad, aunque sea con frijolitos y arroz la vamos a pasar. Ahora ni eso, es un lujo comer frijoles. Una libra de frijoles vale 1.50. Yo le pregunto a Nayib Bukele y su gobierno, ¿qué es lo que está haciendo la ministra de Economía? Dijeron que le iban a quitar no sé qué a la gasolina y que se iba a ver reflejado. ¡Mentira! Estamos asfixiados. Azúcar, arroz, frijoles, se ha ido al cielo. Y el problema, no ponemos los servicios básicos, la energía eléctrica ha incrementado, el agua. Ahora internet no es un lujo, sino que los hipotes están estudiando. ¿Cómo sale una familia en este país adelante? Por eso es que hay gente que anda manejando hasta en sentido contrario. Si la gente está loca, ya no hay qué hacer. Y la peor cosa que era válvula de escape, irse para Estados Unidos, ya van a echar a todos los tepecianos porque este está peleando con Biden. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer en este país? Concretamente, Nayib Bukele tiene que quitarle el IVA a la canasta básica, porque si no se le va a hacer. Ya nos tocaron la bolsa. Yo me acuerdo que antes, cuando la libra de frijoles subía un poquito, era el grito de la gente. Ahora nadie dice nada. Yo no sé cómo es que los tiene adormecidos. Cuando ya no tengan que comer, entonces van a andar en la calle. Ahorita Bukele debería de sacar paquetes alimenticios. Se le va a hacer un zafarrancho a este señor porque ya la gente no tiene que comer. No alcanzan los salarios. Uno que tiene su negocito, se le han incrementado los costos y todavía aparte de eso se incrementan los precios de todos los productos. Y entonces, ¿qué vamos a hacer en este país? Pasen buenos días. Muy buenos días, gracias por su participación. Voy a leer algunos mensajes que nos llegan también de texto. Dice, buenos días. En relación al salario, algunos salarios, por ejemplo, de 380, dice, no cubre el aumento y los gastos se han incrementado mucho por el alto costo de la vida. No se puede buscar otro empleo porque no hay oportunidades. Un mensaje más, no hay una política de incremento al salario mínimo. Siempre la inflación sobrepasa los aumentos que se hacen. Vamos a dar paso a otra llamada. Hola. Buenos días. Buenos días, le escuchamos.
por Radio Teuca. Sí, le escuchamos, adelante. Fíjate que no le escucho mucho, sería lejísimo. Nosotros le escuchamos muy bien. ¿Puede hacer su comentario o su pregunta? ¿Perdón? Puede hacer su comentario o su pregunta, le escuchamos. Buenos días, ahora sí. Fíjese que quería solo hacerle una pregunta. A ver si, ¿cuándo va a ser que los veteranos van a llenar la hoja de vida? Bueno, eso está fuera de quizás para el momento de hora 10 usted podría consultar. Voy a dar lectura a otros mensajes. Dice, buenos días, le saluda Julio. En lo personal creería que la inflación es mundial y a pesar de eso el gobierno puso 10 medidas para paliar un poco el impacto mundial que tuvo la pandemia, pero sí definitivamente es una gran labor por parte del gobierno ante tal situación. Un mensaje más, buenos días, respeto el punto de vista de sus entrevistadas, pero hay que reconocer que el gobierno actual del presidente Bukele ha creado medidas en contra de la inflación. Esto es mundial, no es culpa del gobierno. Y el tema salarial sería bueno que hablaran sobre las empresas privadas en ese aspecto. Muchísimas gracias, nos dice. Tenemos más audios, vamos a escucharlos. Me gusta poder saludarles. Yo tengo una interrogante. De acuerdo a lo planteado, a las encuestas y a cómo se vive en la realidad, ¿verdad? Libre de aparte de cómo expresan los señores gobernantes en la actualidad, ¿qué alternativa se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Pudiéramos un ejemplo, ¿verdad? Para poder cambiar esta situación. Tal vez no de raíz, pero sí mejorar las condiciones de la población más desprotegida. Bueno. Buenos días, YSUCA. Parece que el tema es relacionado al trabajo. Como el ministro de Trabajo dice que está pendiente de los trabajadores y que está vigilando a aquellos que no cumplan con la ley, y es pura fachada, no hace nada el ministro de Trabajo. Vean el caso de las farmacias Virgen de Guadalupe, les van retrasando un promedio de 6 quincenas, 3 meses completos, les descuentan AFP y llevan 7 años algunos empleados que no aparecen en las AFP en su historial. Luego el seguro se retrasa, seguro social se retrasa un mes, de ahí vuelven a tener beneficios, luego suspenden porque no van al día. Y entonces, ¿qué hace el ministro de Trabajo? Bueno, muchísimas gracias por su participación. Preguntan, ¿es cierto que El Salvador es el país menos afectado por la inflación en la región? Me parece que es al contrario. Sin embargo, no soy experto. Espero su respuesta. Bueno, es parte de la información que nos llega, de las consultas y comentarios que tenemos a esta hora. Laura, adelante. Bueno, quizás para dar respuesta al participante relacionado con las encuestas, ciertamente el cierre de Digestic es una preocupación no solo en términos académicos, sino también de la producción de indicadores de país. Vemos con mucha reserva las posibilidades reales que tendrá el BCR de darle continuidad y seguimiento a estos indicadores y justamente, ¿verdad? Digamos, en los distintos estudios, este tipo de encuestas representativas de la población nacional son alternativas a la carencia u omisión de producción de ciertos datos oficiales. Ciertamente, el cierre de Digestic nos ha propiciado poder generar algunos indicadores puntuales que nos permitan dar seguimiento justamente a escenarios concretos, ¿verdad? Ya la encuesta de evaluación de año del YUDOP se está constituyendo como eso, como una alternativa ante la ausencia de la producción de esta información, desarrollándose áreas específicas para conocer la situación económica familiar, las condiciones relacionadas con la educación y, por supuesto, ¿verdad?, mantener uno de los indicadores históricos del instituto, que ha sido el monitoreo de la seguridad y victimización de la población. En relación a, digamos, estos comentarios relacionados con el costo de la vida, sí es importante tener
dos cosas en consideración. Este estudio, digamos, de coyuntura socioeconómica que ha lanzado el instituto muestra dos cosas. En una década, la proporción de salvadoreños que considera que su situación económica familiar ha empeorado es el mayor registro que tengamos en una década de información que ha recolectado el instituto. Y en contraste, vemos que la proporción de salvadoreños que sostuvo en esta investigación que su situación económica familiar había mejorado y que lo atribuyen específicamente porque alguien del hogar consiguió trabajo, es el punto más bajo que hayamos registrado en 10 años de investigación. Esto, digamos, es preocupante en términos de, como lo decía uno de los participantes, en términos de qué es lo que estamos viendo con estas encuestas. Primero, en contraste, digamos, con los resultados que obtuvimos al cierre del año pasado y los resultados que estamos viendo ahora en septiembre de 2022, hay dos puntos importantes relacionados al empleo. Primero, es cierto, 45 de cada 100 salvadoreños en diciembre y ahora han mencionado que tienen un trabajo. Porque, ojo, en la encuesta no estamos haciendo alusión a empleo, sino a trabajo. Pero si contrastamos ese porcentaje con las respuestas que obtuvimos del tipo de trabajo que está reportando la población entrevistada, vemos con preocupación como más del 40% hacen alusión a trabajos realmente frágiles porque son, digamos, trabajos temporales, trabajos informales u oficios, ¿verdad? Entonces también es de poner sobre la mesa, es cierto, si vemos esta estadística de condición laboral, 45% de la población sostiene tener un trabajo, pero ¿qué clase de trabajo, verdad? Y en consecuencia vemos aquí lo que ya mencionaba Zaira en la sección anterior de cómo esta fragilidad y vulnerabilidad económica de las familias empeora cuando un elemento se trastoca, ¿verdad? En este caso es la inflación, pero también ella señalaba otros factores que afectan directamente estos hogares. Por ejemplo, la ausencia de un proveedor, ¿verdad? Ya sea por fallecimiento, por la detención arbitraria en el marco de ese régimen de excepción, por el despido de este proveedor de su trabajo y las repercusiones que eso trae en los hogares. Ahora bien, relacionado con, bueno, brevemente, quizás Zaira tendrá más elementos para opinar, pero en relación a las medidas, es cierto, las autoridades notificaron 10 medidas relacionadas a paliar, ¿verdad? Un poco esta situación inflacionaria porque es un fenómeno mundial. Sin embargo, es importante poner sobre la mesa la necesidad de la gestión del recurso público. Y vemos que esta administración no ha sido eficiente para poder garantizar que el presupuesto de la nación sea invertido adecuadamente y que tenga un impacto directo en los servicios sociales que necesita la población, ¿verdad? Entonces, por eso es que como universidad reparamos y somos contundentes al criticar el despilfarro, la reorientación de fondos en carteras o asignaciones, por ejemplo, comunicaciones que no tienen un impacto directo en la vida de la gente, sino más bien tienen un impacto directo en la forma en la que la población se construye una imagen de esa administración, ¿verdad? Entonces, me quedaría ahí para que Zaira pueda comentar. Bien, adelante, Zaira. Yo creo que voy a comenzar con algo que mencionó una de las personas que intervino y que me parece muy importante, y es que no hay una política de incremento al salario mínimo. Ciertamente hay una obligatoriedad de ajustar el salario mínimo como máximo cada 3 años, hay una instancia llamada a realizar esto, que es el Consejo Nacional del Salario Mínimo, pero, y esto lo hemos señalado en otras ocasiones que hemos tenido la oportunidad de intervenir en algunas de las sesiones del Consejo Nacional del Salario Mínimo, a pesar de que la ley establece cuáles son los criterios que deben ser tomados en cuenta, del costo de la vida, la índole de la labor, etcétera, no está definido una serie de indicadores que
de manera no negociable deban considerarse a la hora de conversar sobre el aumento del salario mínimo. Entonces, mientras esta serie de indicadores no esté establecida, la negociación en torno al tema del salario mínimo va a depender de elementos arbitrarios. Si nosotros tenemos una serie de indicadores preestablecidos, por ejemplo, el costo de la vida en términos absolutos, ¿verdad? ¿Cuántos dólares necesita una familia de 4 miembros en promedio para superar una línea de pobreza relativa? Que además está subestimada. Sobre eso también hemos escrito. Pero suponiendo que fuera ese el caso, el costo absoluto de la canasta, la evolución en el costo de esa canasta, estamos hablando de la inflación, y productividad y otros elementos que se deban conversar para establecer una serie de indicadores a monitorear. Si estos indicadores permanecen como parte del proceso de discusión sobre el salario mínimo, esa sería la base sobre la cual se puede negociar el incremento. No necesariamente tiene que ser ese el incremento. No sé si me explico, porque si estos elementos dicen, vaya, la inflación ha sido del 5% y la canasta cuesta tanto, queremos incrementar la cobertura, bueno, lo mínimo que podemos subirle al salario es tanto. A partir de ahí negociemos. Entonces, esta batería de indicadores podría establecer un piso de negociación, un piso que garantice que el nivel de vida de la población que depende de ese salario mínimo para vivir no se deteriore. Ese debería ser el punto de negociación de partida, porque hasta ahora lo que ha ocurrido es que los incrementos lo que hacen es aminorar el deterioro, ralentizarlo, pero no necesariamente permiten a las familias trabajadoras tener una condición perceptible de mejora, sino que es como ir bocanadas de aire, ¿no? Pero siempre es una situación precaria. Entonces este señalamiento me parece muy importante para tenerlo como contexto. Sí. También había un par de personas me parece que hacían alusión al tema de la inflación como un fenómeno mundial, que efectivamente así es, y hacía alusión también a las medidas que ha tomado el gobierno para disminuir los efectos de algunos componentes de esta inflación sobre la población, especialmente el tema del el establecimiento de un techo para el precio de los combustibles, que creo que eso es como lo más perceptible, pero no necesariamente toda la población percibe esa prestación directamente en su economía familiar, porque pues no tienen un vehículo propio. Entonces les afecta, por eso señalan más el incremento por la vía de los alimentos, que eso sí es no negociable, ¿verdad? Todas las personas consumimos alimentos. Entonces, en cuanto a las medidas que el gobierno ha tomado, creo que como ya señalaba, ciertamente tiene un efecto, pero si la población sigue viendo la inflación como un elemento que empeora su vida, tiene que ver mucho con aquellos rubros que son de consumo masivo, que en este caso sería el tema de los alimentos. Y en ese sentido, la actuación del gobierno se monta sobre una situación previa que ya era precaria, hay que decirlo. Y como ya señalaba previamente, esta situación precaria se puede profundizar, se está profundizando, porque esos precios van a quedar ahí arriba. Y si no hay un acompañamiento en el crecimiento de los ingresos de las personas, el nivel de vida se va a deteriorar. Estas medidas pueden contener 1 mes, 2 meses, lo que puedan durar ese deterioro, lo pueden contener. Pero no puede, o mejor dicho, no hay una apuesta de largo plazo que diga, bueno, vamos a sacar a estas personas de esa situación de emergencia alimentaria, por ejemplo, con un acompañamiento a las personas que producen, las personas productoras de alimentos en el campo, por ejemplo. No se trata solo de cómo vamos a pasar el aguacero, ¿sí? Sino más bien se trata de cómo vamos a evitar quedar en esa situación tan vulnerable para próximos eventos. Y esa situación de vulnerabilidad tiene que ver necesariamente con cómo se distribuye el ingreso y la riqueza en este país. Y no necesariamente estamos viendo cambios que nos hablen de una distribución diferente, ¿no?, de la riqueza y del ingreso en este país. Entonces, eso creo que también hay que ponerlo en contexto en cuanto a las medidas del gobierno, que sí es cierto que se han tomado algunas acciones, pero también es importante verlo más allá de la urgencia del momento, cuáles bases se están sentando para evitar que estemos en esta situación de emergencia
por más tiempo, sobre todo la población que vive de sus salarios, ¿no? ¿Qué medidas se están implementando? Esto tiene que ver con la actuación del Ministerio de Trabajo, que también lo mencionaron, ¿no? Que cuál es el acompañamiento que va a tener el Ministerio de Trabajo para el cumplimiento de derechos de las personas trabajadoras. El Ministerio de Trabajo es uno de los que menos asignación presupuestaria ha tenido históricamente, y también por mucho tiempo hubo una actitud bien pro-patronal, ¿verdad?, hacia las personas, por ejemplo, que tenían situaciones como las que describe Laura, como las que describe la persona que habló, de que roban cotizaciones, que la gente le están descontando, y cuando la gente se va a hacer los trámites para jubilarse, resulta que ese dinero no está ahí, ¿verdad? Entonces, esa no es una práctica nueva. Eso tiene mucho tiempo y tiene que ver con el papel que ha jugado el Estado monitoreando eso. ¿Qué podemos decir respecto en la actualidad? Pues que se supone que debía crearse, y eso se dijo, bueno, fue un acuerdo de la reforma de 2017, que había que ver una base de datos donde se registrara a las personas que trabajan en el Seguro Social y también en la AFP, porque deberían tener sus dos derechos, pero hoy por hoy hay más de por lo menos al mes de julio, había 120,000 personas más en el seguro de las que había en la AFP. Entonces no están reportando cotizaciones. O sea, hay muchos comportamientos que son perjudiciales para la situación de las personas trabajadoras que ya vienen de tiempo y que no se ve claro que se estén revirtiendo, que se estén combatiendo, siendo que se sabe cuáles son esos problemas. Entonces ahí tiene que ver también con una actuación de las autoridades en esa materia. Luego mencionaban, también hacían la pregunta de cómo es la situación de El Salvador con relación a otros países de Centroamérica. Hay algunas instituciones señalan que El Salvador va a ser más afectado que el resto de los países, porque ya previo a la situación de la pandemia, El Salvador ha sido el país que menos crecimiento económico ha presentado en toda la región. Entonces es un crecimiento económico muy raquítico, digámoslo así, y eso hace que la economía sea especialmente más frágil que otros países. Y esta situación de inflación lo que puede provocar lo que está provocando es una situación de reproducción de la vida más estrecha para las personas. Y aunque a veces algunos indicadores no den cuenta de la gravedad del asunto, creo que hay otros indicadores, como la migración, por ejemplo, que también son sintomáticos de la mayor o menor salud de esta economía, o de la mayor o menor capacidad que tiene esta economía para brindar a las personas perspectivas de mejora aquí. Entonces, si seguimos teniendo este proceso migratorio tan marcado, si seguimos dependiendo tanto de que las personas se vayan y manden remesas, creo que eso es un indicativo también de que en este país hay una situación de reproducción de la vida estrecha, y eso también hace que las personas vean en la migración una alternativa. Sí, bueno, voy a dar lectura a un último mensaje. Dice: la inflación es mundial, de acuerdo, pero tomemos en cuenta que en otros países son mejores los salarios. Esos que justifican el gobierno son fanáticos que, aunque estén con la soga al cuello, seguirán defendiendo al gobierno, nos dicen. Gracias a este gobierno tenemos una mejor calidad de vida. Cualquier punto de vista contraria es mera percepción, nos dicen también. Laura, ya para ir finalizando, nos quedan ya pocos minutos. En general, Laura, en esta encuesta hay algunos datos nuevos, hallazgos que no salieron en encuestas anteriores y sí en esta, y al que usted considera que hay que ponerle muchísima atención. Bueno, quizás las tendencias son, digamos, diferentes, ¿verdad? Creo que definitivamente vamos a continuar dándole seguimiento a las opiniones ciudadanas de cara a su situación económica familiar, teniendo en cuenta lo que mencionaba antes, ¿verdad? Repuntes muy grandes en comparación, ¿verdad? Con una década de registro de estudios es alarmante, ¿verdad? También teniendo en cuenta cómo antes de cerrar el año hay una proporción cada vez más grande que está haciendo alusión a cómo estar teniendo que recurrir a préstamos de otras personas para lidiar con su situación económica, y como también nosotros hemos advertido que, ya lo mencionaba Zaira,
En otros estudios más detallados hemos tenido la oportunidad de contrastar altos gastos de los grupos familiares versus pocos ingresos y cómo las estrategias están relacionadas con precisamente la obtención de remesas o ayudas económicas de familiares cercanos, y también cómo se va a convertir ya en una práctica consolidada entre las familias salvadoreñas la necesidad de recurrir cada vez más, ¿verdad?, a ese tipo de préstamos, a otro tipo de estrategias que van a ir evidenciando lo insostenible, ¿verdad?, de maniobrar con presupuestos más ajustados, con un costo de la vida cada vez más alto, ¿verdad?, y con el estancamiento, ¿verdad?, de los salarios que recibe la gente, si es asalariada, o las dificultades de obtener ingresos para aquellos que no cuentan con una remuneración estable. Sí, Zaira, ya para finalizar, ante este panorama económico que nos muestra la encuesta y lo que usted ya nos ha mencionado, que se percibe en el ambiente nacional e internacional, ¿qué podría decirse que se prevé para los próximos meses o el próximo año? Sé que no tenemos una bola de cristal, ¿verdad?, para ver qué es lo que va a pasar, pero al menos, ¿cuál es el escenario que se ve? Pues yo creo que de manera inmediata estamos todavía también a la expectativa de cuáles son las implicaciones que va a tener los efectos de la tormenta Julia también en la producción de alimentos y lo que eso puede traer no solo para las personas consumidoras, sino también para las familias productoras de estos alimentos. También, bueno, eso sumado a que si hubo un incremento en el salario mínimo el año pasado, pues también estamos a la expectativa de se van a esperar los 3 años máximos que establece la ley o se va a establecer un diálogo respecto a un ajuste del salario mínimo antes de ese periodo. Que en otros momentos de la historia, cuando se ha tenido incrementos en la inflación muy altos, que fue el caso del año 2008, hubo incrementos al salario mínimo más seguidos de los 3 años, ¿no? Hubo en cuestión de meses hubo incremento 2 veces para emparejar un poco el salario con el costo de la vida, no para mejorar, que eso ya era, pero para soslayar el costo de la vida en ese momento, el incremento en el costo en ese momento. Entonces también estamos a la expectativa de, bueno, ¿qué va a pasar en el caso de El Salvador con el salario mínimo? Si se va a esperar, porque si se va a esperar es el tiempo máximo, que son los 3 años, entonces no está a la vista ningún incremento para el año que viene, y si la inflación sigue así de alta, o sea, si los precios siguen creciendo así de rápido, pues el deterioro en la situación de vida de las personas va a ser cada vez más notorio. Y yo creo que ahí retomando un poco el último comentario que usted hacía de la cuestión de la percepción, pues sí, si es que la estrechez para cubrir los gastos básicos del hogar, pues da una percepción. Ya no hay publicidad que pueda contra eso, contra la dificultad para pagar educación o para conseguir alimentación o para la actividad de ocio de los hogares de las personas trabajadoras. Entonces, si la situación de ingreso no se modifica, si la situación de incremento en los costos, en el costo de la vida sigue al ritmo al que va, es previsible un deterioro todavía más patente. Y digo todavía más patente porque no es solo una cuestión de percepción, es patente la dificultad para cubrir ciertos costos, el reordenamiento del presupuesto familiar para cubrir ciertas necesidades. Y luego también estamos a la expectativa, que eso también puede afectar la calidad de vida de las personas, de lo que pasa a nivel fiscal, porque muchas personas dependen de sus salarios en el sector público. Entonces, hay expectativas sobre eso, sí, y no sabemos la dirección que puede tomar, pero preocupa. Claro, vamos a estar pendientes. Muchísimas gracias, Laura, por habernos acompañado. No, un saludo a todos los que nos han escuchado y estaban atentos de cubrir este tema. Muchísimas gracias también, Zaira. Gracias por la invitación. Feliz día. Gracias a usted también por habernos sintonizado y haber participado. Recuerde, esta entrevista queda en nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Radio YSUCA 91.7 y también queda en nuestra página de Facebook. Que tenga un buen día. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA.
La Biblioteca Padre Florentino Idoate de la UCA convoca al 15º certamen literario de cuento y poesía conmemorativo